Estoy muy contento de estar en Catamarca, muy feliz, una de las provincias fundadoras de la patria. Así que venir a presentar mi libro, que de alguna manera recrea una mirada sobre nuestra historia y presenta perspectivas para el porvenir sobre Malvinas y derechos humanos, para mí es una hermosa circunstancia. ¿Qué nos puede comentar sobre el libro Malvinas y Derechos Humanos? Una pequeña reseña también para que la gente que está siguiendo Abrimos Filos pueda conocerlo. Eh, yo fui secretario de Derechos Humanos de mi provincia, de Corrientes, durante 4 años. Corrientes tiene una nutrida cantidad de combatientes de Malvinas. Cerca de 2.000 soldados correntinos fueron a Malvinas. En alguna ocasión ellos me contaron que habían sufrido torturas por parte de sus propios jefes. Eso para mí fue indignante porque es difícil aceptar que un héroe de la patria pueda sufrir torturas por sus propios superiores, donde a veces los soldados mal equipados, a veces mal armados, a veces mal alimentados, aún así dieron todo, como es de ofrecer su vida para la patria, ¿no? Entonces, me pareció que había que investigar y empecé a investigar estas circunstancias que originalmente fueron 23 soldados correntinos, hoy hay cerca de 250 testimonios en sede judicial. Esta causa está en la Corte Suprema ahora de Justicia de la Nación. Se investiga en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, de Río Grande, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, que se investiga allí es un acto de reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Esa causa, lamentablemente, además de los hechos de tortura, presenta las circunstancias de soldados que murieron de hambre. Y cuando uno imagina todo el esfuerzo alimentario del pueblo argentino para alimentar sus hombres, sus soldados, allá es inconcebible. Entonces, hemos empezado a recorrer la Argentina, ya hace 17 años que está esta causa instalada, ahora en la Corte Suprema, para exigir justicia, para exigir verdad. Este movimiento además tuvo un dinamismo propio que permitió que se desclasificaran los secretos de Malvinas, que el pueblo argentino pudiera conocer la verdad de Malvinas, incluso un famoso informe que hizo la Junta Militar siguiente a la que decidió recuperar Malvinas en 1982, donde habla de los serios errores que se cometieron, tanto en temas geopolíticos como en temas propios de técnicas militares. Y además de eso, después de lograr la desclasificación, hicimos una presentación similar para que se investigue el fusilamiento de soldados argentinos por parte de los ingleses. Además, fuimos parte de un movimiento que pidió que se identifiquen las tumbas NN de soldados argentinos en Malvinas, todo desde la perspectiva de valores de derechos humanos, como es la verdad, como es el derecho al duelo, como es el derecho a la identidad. Derecho al duelo porque los padres aún albergaban una esperanza de que su hijo tal vez esté en algún psiquiátrico, tal vez esté hasta incluso prisionero de los ingleses. Hoy quedan solamente 2 tumbas NN que no se han identificado, pero la gran mayoría de las madres, de las familias, de las hermanas, de los hermanos, ya saben dónde está el cuerpo de su ser querido. Entonces, este libro resume esta mirada que son anhelos del pueblo argentino, ¿no? Verdad, justicia, identidad, derecho al duelo y que se termine la violencia política que en otro tiempo hubo. Pero para eso tiene que haber una reflexión permanente sobre el pasado, ¿no? Porque los pueblos, esto no es una novedad, esto ya lo decía Pellegrini, fines del siglo XIX, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Entonces nosotros tenemos que aprender para poder mejorar la calidad de nuestras instituciones, para poder mejorar la calidad institucional, para tener verdad, para tener justicia. Así que por eso estar hoy acá en Catamarca para mí es un gusto muy grande. Por último, Pablo, bueno, es importante que han pasado más de 40 años de la Guerra de Malvinas y se puedan conocer estos hechos que capaz que en su momento no se sabía, ¿no? Claro, porque los reclaman los mismos soldados. Entonces, yo no obligué a nadie a declarar. Fueron 250 personas que en algunos casos se fueron desde Corrientes o de Chaco hasta Río Grande para declarar, para exigir verdad. Y para ellos es lo más importante que hicieron en su vida, la guerra, defender a la patria, enfrentar a un enemigo profesional fuertemente armado, y aún así están orgullosos de lo que hicieron. Y la verdad es que habla bastante mal de un país que permite que a sus héroes lo hayan torturado, que nadie se inmute, nadie se altere, nadie se sonroje.
Entonces, eso es lo que estamos reclamando. Y por otra parte, a las 19 horas también presento una charla en la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad, creo que se llama el lugar, APUNCA. Presento una mirada que se llama Reflexiones sobre Malvinas a 42 años de la guerra, donde no hablo de la guerra, pero sí explico a las sociedades actuales por qué hay que conocer Malvinas, ¿no? Porque allí hay una base militar muy poderosa, la base militar más importante de todo el hemisferio sur. Allí hay posibilidad de generar guerras tecnológicas con la Argentina, hay patrullaje con submarinos nuclear, una amenaza a la paz. Allí hay depredación pesquera, allí hay una mirada imperial de Gran Bretaña sobre la Antártida. Y como cada uno de estos temas tiene que ver con nuestro presente y nuestro futuro, yo invito a reflexionar sobre lo que implica Malvinas, conocer lo que implica Malvinas. Nadie ama lo que no conoce, entonces conocer Malvinas es trascendente y al mismo tiempo pensar que están en juego el futuro de los argentinos. Por ejemplo, la depredación pesquera amenaza a generar un desastre ecológico en el Atlántico Sur. Y eso es proteína de altísima calidad. Al mismo tiempo, Gran Bretaña, parado en Malvinas, tiene pretensiones sobre la Antártida, que es el 80% del agua dulce del mundo, en momentos que, como por ejemplo en mi provincia, yo soy correntino, hace 2 años se incendió por falta de agua, ¿no? Entonces, no son temas de ciencia ficción, no son temas de catástrofes hipotéticas, son cuestiones que tenemos que saber para poder actuar y en paz y en el marco de las relaciones diplomáticas que la Argentina tiene, poder resolver esto. Bueno, chicos, le vamos a compartir el retorno a Pablo si tienen alguna consulta. Bueno, un especialista en derechos humanos para hablar sobre lo que ha sucedido en la guerra de Malvinas. Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Una consulta relacionada con la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuán importante es esto precisamente en la causa? Bueno, esta causa, que ahora está en la Corte, tuvo un paso anterior por el mismo tribunal, donde en 3 renglones decidió no investigar a fondo esta cuestión. A raíz de eso, las víctimas denunciaron la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión en este momento está estudiando el tema para expedirse. Yo siempre exhorto a las autoridades judiciales, a las autoridades políticas, que se ocupen de este tema, porque me parece un bochorno que los héroes de la patria no encuentren justicia en su país y tengan que ir a tribunales extranjeros para encontrar lo que aquí no encuentran en el país, ¿no? Así que esto es la importancia de que la Comisión de Derechos Humanos ya haya decidido abocarse y esté trabajando en ese tema. Lo último, y relacionado casualmente con lo que decías recién, de heroísmo. No alcanza solo con resaltar lo que hemos hecho durante muchos años, resaltar el heroísmo, que eso no se discute, de cada uno de los que entregaron su vida en el lugar y algunos que quedaron con muchas secuelas posteriores. No alcanza con el heroísmo, sino saber en qué condiciones se terminaron transformando en héroes. Claro, usted lo dice muy bien, no alcanza con el heroísmo. La guerra fue muy cruda, dura, dejó viudas, huérfanos, personas sin hermanos, familias desarmadas. Por eso siempre el respeto con el que tenemos que tratar la cuestión Malvinas. Y me parece que la mejor muestra de respeto es ocuparnos de este tema, porque fíjese que hay más muertos por Malvinas, por suicidio, claro, que por acciones bélicas, ¿no? Y el suicidio siempre es una cuestión colectiva. Quiere decir que no hay lazos de amistad, de amor, de familia, de barrio, de club de barrio que pueda atar a la vida a una persona. Y eso ha pasado con los excombatientes de Malvinas. Entonces, yo como demócrata asumo la responsabilidad de la democracia argentina de no estar a la altura de las circunstancias, no contener a los soldados, no dedicar programas de salud mental para los soldados, porque la posguerra fue tan dura como la guerra para muchos de ellos, ¿no? Al extremo que pensaron que la muerte era el único camino para salir de esa guerra que continuaba en la cabeza de muchos de ellos, ¿no? Entonces, me parece que el trato con respeto, el trato con profundidad y con ocupación sincera y profunda
es el respeto que merecen hoy quienes con 18, 19 años, sin tener nada, ofrecieron todo como era su vida. Totalmente, y algunos de ellos ni siquiera una preparación adecuada porque hacía 2 meses o 3 meses que habían ingresado al servicio militar en ese momento. Sí, yo conseguí, digamos, hablé con las hermanas de un soldado cuando estaban yendo a la identificación, a la primera vez que la tumba de su hermano había sido identificado en el cementerio de Darwin, y su hermano había ingresado el 30 de marzo del 82, claro. Y ya por el 10 de abril estaba viajando a Malvinas, o sea que tenía 10 días de instrucción ese soldado. Totalmente, totalmente. Pablo, por favor, nos recuerda entonces horario y lugar donde va a ser la presentación del libro. El libro, estamos ya en el Museo Histórico, perdón, no conozco bien la calle, pero es ahora a las 11, y a las 19 horas en Apunca presentamos la charla donde mostramos toda la perspectiva actual de Malvinas y por qué es un tema que le tiene que interesar a las generaciones actuales y a las generaciones futuras. La guerra fue 74 días y la ocupación colonial de Gran Bretaña ya está a punto de cumplir 200 años. Entonces, como hay ahí una detracción permanente de recursos, de la pesca, de minerales, de la Antártida, etcétera, etcétera, hay que saber para poder establecer políticas públicas, todos, que termine con ese saqueo de Gran Bretaña. Que tenga una buena estadía en la provincia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Mariana. En el móvil.